Cano, te saludo de nuevo, buen día. Ahí sí, ahora estamos bien. Vamos por acá, vamos por esta vía. Si no se puede por una, vamos por la otra. Así que bueno, no te comentaba, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta con relación Sí. a lo que dijo el presidente ayer. ¿Te sentís tocado o no? No, porque lo que hay que dejar en claro que en noviembre del año pasado a mí me toca integrar tanto la Comisión de Salud como la Comisión de Presupuesto. Votamos una ley que fue un pedido del Ejecutivo Nacional, no solamente la ley, sino un presupuesto varias veces millonario para que en el mes de noviembre del año pasado el Ejecutivo tenga el instrumento que necesitaba y los recursos para salir a buscar la mayor cantidad de vacunas para inmunizar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo. Ustedes recordarán que a partir de esa ley el presidente firmó un convenio con AstraZeneca por 22 millones de dosis, otro convenio con Rusia por la Sputnik 5 por 30 millones de dosis. Nadie sabe todavía qué ocurrió con Pfizer, una de las mejores vacunas por eficiencia y eficacia. Argentina puso 6.000 voluntarios para la fase clínica de esa vacuna y lamentablemente hasta el día de hoy nunca supieron explicar por qué fracasaron las negociaciones. Entonces, los dos convenios que el gobierno firmó y los anuncios que hicieron, ustedes recordarán, como se lo dije a la ministra, el 11 de enero la ministra dijo que íbamos a tener 30 millones de dosis hasta febrero, marzo. El presidente dijo que íbamos a tener, en el mes de diciembre anunció que íbamos a tener 22 millones de dosis entre enero y febrero y nada de eso se cumplió. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente es hacerse cargo que a pesar de que pidió al Congreso y prácticamente por unanimidad acompañamos el proyecto, votamos la ley, votamos el presupuesto, al día de hoy solamente el 1,9% de la población argentina tiene las dos dosis y el 9% una sola dosis. Y estamos enfrentando un pico de contagio importante con una población de riesgo que todavía no ha sido inmunizada. Y eso es responsabilidad excluyente del presidente. ¿Ves viable estas medidas restrictivas como una solución? Se anunciaron hasta el 30, pero se cree que se van a extender un poco más. Tucumán pasó de 400 casos a casi a 1000 en 24 horas. Algunas reflexiones con respecto a eso. Obviamente que hay que tomar medidas, porque si pasamos a casi 24.000 contagios, sí, y hay todavía se espera lo que significó movilizar a 4,5 millones de personas en Semana Santa, seguramente que vamos a tener, va a seguir la curva de contagio y el sistema de salud obviamente que también tiene una capacidad de respuesta. Entonces siempre hay que ir monitoreando el nivel de ocupación de camas, el nivel de ocupación de utilización de las camas de terapia, pero hay hoy una sociedad que está, después de 12 meses ya del primer decreto, que está agotada. La situación económica hace que haya sectores que no pueden permitirse estar un mes o 20 días o 15 días en sus casas porque viven en el día a día y necesitan trabajar. Hay que hacer un reconocimiento profundo, como se lo plantea la ministra, al equipo de salud. No puede ser que los incrementos salariales para el equipo de salud sean el mismo porcentaje que el resto de la administración pública, que hace 12 meses están trabajando de sus casas a través de lo que se denomina el teletrabajo, y se sabe muy bien hoy cuáles son los principales focos de contagio. La nocturnidad, probablemente si se controlan las fiestas clandestinas, las reuniones familiares... Se falló en los controles, José, se falló en los controles claramente, me parece, ¿o no? Y bueno, a ver, si mañana el PJ tucumano va a ser un plenario de más de 100 dirigentes en el Carillal, o hace unos días llevaron a una dirigente de 91 años a discutir quién va a ser el apoderado del PJ en medio de semejante situación que estamos viviendo en el país, en Tucumán. Muchas veces, si no hay ejemplaridad, si no se predica con el ejemplo, yo no le puedo pedir a la gente que se quede en su casa y no vaya a trabajar. Entonces, me parece que los controles, las fiestas clandestinas,
replantear el tema de cómo viaja la gente en el transporte público, las fiestas, digamos, las reuniones sociales. Muchas veces todos andamos con barbijo en la vía pública y llegamos a la casa de un familiar o de un amigo donde hay 10 o 15 personas y lo primero que hacemos es sacarnos el barbijo, y ahí es donde se dan también los contagios, y el autocuidado. Y me parece que no se puede castigar al sector gastronómico, por ejemplo, que está trabajando con lo que se denomina aforo al 50% de su capacidad, que han hecho inversiones para aumentar mesas en las veredas, en las calles, que dentro de los locales no se trabaja a salón lleno, y hay que ir tomando políticas focalizadas. No es lo mismo lo que ocurre en la capital federal que en la provincia de Buenos Aires, o dentro de la provincia lo que ocurre en el conurbano, y hay que ir siempre monitoreando la capacidad de respuesta del sector salud, porque lo peor que nos puede pasar es que tengamos una saturación de respuesta del sistema de salud, que es una situación que nadie quiere, y también el gobierno tratar de dar la mayor respuesta desde el punto de vista de conseguir vacunas, porque, repito, todavía hay muchas actividades esenciales, sectores de la sociedad de riesgo que no han sido vacunados, y eso es en la oposición, sino la ineficiencia del propio gobierno. Diputado, para ir cerrando, vino usted el otro día acá y hablando con respecto a este frente de Bussi, Campero, Roberto Sánchez, de que Bussi no había hecho nunca una denuncia contra gobiernos anteriores, Mansura, Alperovich, y Bussi lo justificó diciendo que la justicia la tienen ellos y que no, de nada servía hacer denuncia. Pero respondió que José Cano, dijo él, sin embargo, votó la reforma que posibilitó que Alperovich vuelva a ser gobernador. A ver, nosotros votamos la reforma constitucional en el 2006, donde se habilitó una reelección. En Tucumán no había reelección, pero donde aparte discutimos cuestiones como, por ejemplo, la creación del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de la Defensa, la ley de acceso a la información pública, el voto electrónico, que el Ejecutivo nunca cumplió, y entre otras cosas, esa reforma constitucional permitió que Bussi, desde hace más de 25 años sucesivamente, viene siendo candidato a concejal, a gobernador y legislador, a gobernador y a concejal. Es decir que yo voté la reforma porque me parece que había institutos, como por ejemplo el ingreso a la justicia a través del Consejo de la Magistratura, que no existía en la provincia y que entraban por el despacho de Pirincho Jiménez cuando era ministro de Gobierno. Entonces, lo que pasa es que el límite del oficialismo tucumano para financiar a los que supuestamente son opositores es que uno no judicialice, no denuncie. Y la verdad que yo, como opositor, denuncié lo que se denominó el milagro tucumano, de qué manera mentían con los índices de mortalidad infantil, denuncié el negocio de la obra pública, denuncié la obra el tren de Capital a Concepción que nunca se hizo, denuncié lo que ocurría con los fondos de las obras sociales sindicales, lo denuncié a Milani en el 2013, pero no porque sea un deporte denunciar, sino porque para eso me eligió la gente. Me tirotearon mi casa, le tiraron un ataúd con mi nombre en la casa a mis familiares, tuve dos asaltos en mi casa. Entonces uno paga, me hicieron una denuncia trucha. O sea, cuando uno efectivamente juega el rol de opositor, uno sabe lo que se enfrenta al modelo que hace más de 20 años gobierna Tucumán. Y honestamente te digo, la verdad que yo no forma parte de mi agenda polemizar con Bussi. Bussi que haga su juego. A mí hoy lo que me interesa es que la gente la pase mucho mejor de lo que le está pasando, generar trabajo, luchar contra la inseguridad. Por eso le dimos proyectos concretos al gobernador, que lamentablemente hasta acá no lo tuvo en cuenta. Lo que se está viviendo en Tucumán es grave. Hoy nos enteramos que la fiscal de Santiago del Estero no peritó todavía el celular de un detenido que llevaba más de 110 kilos de droga. No, es una vergüenza. Siempre en los casos como la narcoambulancia, donde hay connivencia entre el oficialismo, el poder político, el narcotráfico, las denuncias quedan en la nada. Y eso es lo que tenemos que poner todo el esfuerzo y lo que hay que poner para que Tucumán empiece a transitar un camino distinto. No me interesa ni la polémica con Bussi, mi rol es otro. Hoy la gente le está pasando mal, hoy la gente no tiene trabajo, hoy estamos en pleno proceso de
de incremento de casos de pandemia, y eso significa para mucha gente incertidumbre. Así que la energía, toda la dirigencia política la tenemos que utilizar en otra cosa. En el caso a que usted hacía referencia del celular, no tan solo no ha sido peritado, sino que además, digamos, es un celular muy común. Que tranquilamente. Pero absolutamente. Cualquier local del centro de Tucumán que arreglan celulares pueden acceder a la base de datos. Obviamente, como ha habido llamados telefónicos de ese celular a algunos funcionarios del Ejecutivo, como hay una causa que se investigó 3 años, el fiscal Brito pidió 50 allanamientos, más de 30 detenciones, donde hay personas vinculadas también al poder político. Bueno, lamentablemente esas causas en la provincia quedan en la nada. Y las consecuencias son, en los barrios de nuestra capital, enfrentamientos a tiro de estas bandas que actúan bajo el amparo del poder político, la muerte de un padre y un hijo en La Cocha, asesinado, un crimen que todavía sigue impune. Entonces me parece que el gobierno provincial y la justicia tienen muchas explicaciones para dar vinculado a lo que pasa en materia de seguridad en la provincia. Y eso yo no solamente lo estoy diciendo acá, sino que hice presentaciones en esta oportunidad y en otras oportunidades de denuncia vinculada al tema del narcotráfico. Creamos una división de lucha contra el narcotráfico en el 2016 con 110 efectivos de la Federal. Creamos una nueva delegación de la Gendarmería en Montero. Trajimos la Agencia Federal de la Federal a Tucumán. Hoy debe tener más de 800 efectivos en total. Es decir, que no solamente nos quedamos con el diagnóstico, sino que aportamos a que muchas bandas vinculadas al poder político cayeron presas y lamentablemente hoy están en la calle. Porque lo que se busca muchas veces del oficialismo es garantizar impunidad a quienes forman parte de su espacio. Muy bien, diputado, gracias por estos minutos. Seguiremos en contacto, como siempre, muy amable. Un abrazo. Gracias a ustedes.